Estudiantes de bioquímica, en esta ocasión hablaremos de las maneras en las que se puede establecer la estructura de moléculas de gran tamaño, específicamente de proteínas. En esta área, lo que se aplica es lo que se conoce con el nombre de biología estructural, que se encarga precisamente de estudiar la estructura tridimensional de biomoléculas. Como habíamos comentado, la secuencia de una proteína define la estructura y la estructura define la función. Por lo tanto, resulta importante conocer la estructura tridimensional de una proteína. Para lograr hacer esto, pues se tienen que utilizar diferentes tipos de estrategias, como las que se mencionan aquí, para poder llegar a establecer la estructura y tratar de establecer qué partes de esa estructura son claves para la función de esa biomolécula. Tenemos que conocer cómo es que una proteína interactúa con su ligando, y el conocimiento de la estructura nos permite establecer relaciones evolutivas y eso a su vez nos lleva a generar aplicaciones específicas para dichas proteínas. En la determinación de la estructura de una proteína, 3 métodos son los que se usan comúnmente: la cristalografía de rayos X, la resonancia magnética nuclear y la microscopía crioelectrónica. En el caso de la difracción de rayos X, la clave es obtener un cristal de la molécula que se desea caracterizar. Luego ese cristal se expone a un haz de rayos X, y lo que se va a ver es cómo esos rayos X interactúan con la molécula cristalizada y que esas interacciones van a permitir determinar la posición de los núcleos en esa molécula. Aquí es importante recalcar lo que se refiere al poder de resolución de un microscopio. Para que ustedes puedan observar estructuras pequeñas, tienen que considerar que la luz que se utiliza para observar esa estructura tiene que tener una longitud de onda en el rango de la estructura que se quiere ver. Por ejemplo, en un microscopio óptico se utiliza luz visible, que tiene longitudes de onda de 400 a 700 nanómetros. Lo que podemos ver aquí es como mínimo aquellas estructuras que tengan un tamaño, ¿sí?, que corresponda a la mitad o más de la longitud de onda que se está utilizando. Es decir, en el caso del microscopio óptico, la longitud de onda menor es 400, por lo tanto nosotros podríamos observar estructuras que tuvieran al menos 200 nanómetros de tamaño. Eso nos permite ver, por ejemplo, perfectamente nos permite ver bacterias, que son E. coli, por ejemplo, mide 2 micrómetros. Sin embargo, si nosotros queremos observar la posición de los núcleos en una molécula, significa
que nosotros requerimos una luz que esté en una longitud de onda de 0.7 a 1.5 angstrom. Es decir, esto corresponde a los rayos X. Sin embargo, no existe un equipo mediante el cual nosotros apliquemos rayos X sobre una muestra y que veamos directamente la estructura de esa molécula. No existe una manera de hacerlo, como ocurre con un microscopio óptico. Entonces quiere decir que la información generada mediante la metodología de rayos X para poder ser interpretada requiere de técnicas matemáticas. Entonces, como habíamos comentado, si se quiere utilizar la difracción de rayos X para conocer la estructura de una molécula, lo primero que nosotros tenemos que hacer es obtener el cristal de esa molécula. En general, existen metodologías para cristalizar las moléculas. Sin embargo, no existe un método que sea el único para decir, si aplico estos pasos voy a obtener un cristal. Esto tiene mucho de arte, el obtener un cristal. Ese es el primer reto. Ya cuando se tiene un cristal de buena calidad, entonces es posible exponer ese cristal a los rayos X y lo que va a ocurrir es que esos rayos X van a ser difractados por la molécula y eso nos va a generar puntos. Vamos a tener muchos puntos. A esos puntos se les llama reflexiones. Con esos puntos, con el arreglo de esos puntos, se construye un mapa de densidad electrónica. Como decíamos, todo esto tiene que ser auxiliado por computadora y por técnicas matemáticas, en particular la que se conoce con el nombre de transformada de Fourier. Donde se encuentran los núcleos, lo que ustedes van a tener es una mayor densidad electrónica. Estos electrones que se encuentran alrededor de los núcleos son los que difractan los rayos X. Precisamente por eso, la difracción de rayos X nos va a revelar precisamente esos lugares donde existe una mayor difracción de rayos X y una mayor concentración de electrones. Entonces, el análisis de esas reflexiones en conjunto son los que permiten llegar a plantear una estructura tridimensional para la molécula que se está estudiando. Aquí tenemos un ejemplo de la difracción de rayos X. Observen cómo tienen ustedes un montonal de puntos. En este caso, en este mapa, ustedes ven aproximadamente 25,000 reflexiones. Y la idea es cómo todas estas reflexiones, esto es lo que ustedes verían directamente, todos estos puntos. Ok, ¿cómo se logra integrar toda esta información para decir esta información corresponde a esta estructura? Precisamente ahí es donde se aplica el método de la transformada de Fourier. Se aplica el método, aquí está una computadorcita que nos está indicando aplicamos un método computacional que está basado en aspectos matemáticos y nos va a generar un mapa tridimensional de densidad electrónica. En este caso, solamente se está mostrando lo correspondiente al grupo hemo. ¿Sí? Entonces, con este mapa tridimensional se detecta la posición de los núcleos atómicos. Aquí ya ven cómo esto se asocia a la posición de los núcleos atómicos. Aquí ya vemos el anillo porfirínico. Aquí está el hierro en la parte central. ¿Sí?
Y luego toda la información, les digo, aquí solamente se observa una parte. Se integra toda la observación, todas las observaciones, todos los datos generados por las reflexiones, y ustedes llegan a plantear lo que sería la estructura en este caso, de la mioglobina de ballena. Aquí hay un aspecto que se tiene que considerar. Como ustedes ya saben, porque lo hemos mencionado en esta presentación, para poder hacer un análisis de difracción de rayos X, ustedes ocupan un cristal. Y cuando tienen un cristal, pues la molécula ya está inmóvil. Pero sin embargo, sabemos que para la función de una proteína es importante la flexibilidad o maleabilidad que habíamos comentado. Y eso no lo podemos ver aquí. Esa es una desventaja del método de cristalografía de rayos X. Sin embargo, es muy importante mencionar que para las más de 100.000 proteínas que se han, de 100 proteínas para las cuales se ha determinado la estructura por difracción de rayos X, siempre esas estructuras corresponden a una forma activa de las proteínas. Pero ya habíamos comentado, la flexibilidad, la maleabilidad de una proteína es importante y eso no lo podemos observar mediante la difracción de rayos X. Entonces se requieren de otras metodologías y una de ellas es la resonancia magnética nuclear. ¿En qué consiste la resonancia magnética nuclear? La resonancia magnética nuclear no requiere que la proteína sea cristalizada y se basa en que algunos núcleos atómicos presentan momento angular de spin nuclear, es decir, giran, como se ve en esta figura. El núcleo está girando. ¿Qué tipos de núcleos giran? No todos. Aquí vean el hidrógeno, el carbono, el nitrógeno, el flúor y el fósforo. Entonces, la metodología de resonancia magnética nuclear se basa en eso, en que esos núcleos giran y que el núcleo está cargado positivamente. Cuando una carga gira, ¿sí?, eso genera un campo magnético perpendicular al giro de la carga o al movimiento de la carga. Entonces tienen ustedes un pequeño dipolo magnético. Si ese núcleo que presenta un dipolo magnético lo colocan en un campo magnético, entonces esos núcleos pueden tener dos orientaciones. Cuando yo le pongo un campo magnético, estos imanes tienen que orientarse con el campo magnético. Y la orientación no puede ser más que paralela o antiparalela. Es decir, esto no podría estar acostado. ¿Por qué? Porque este campo magnético hace que éstas se alineen. Entonces, ustedes tienen dos posibilidades. Que esté orientada con el campo, que sería representado por el protón que tiene un spin de +1/2, giro de +1/2. Recuerden que el spin puede ser +1/2 y -1/2, de manera similar a lo que ocurre con los electrones. Y pueden tenerla en el sentido antiparalelo. Este es más estable que este. Entonces, en condiciones normales, los núcleos van a estar en la forma más estable, es decir, en la forma alineada con el campo magnético. De manera que hacia esa molécula que ustedes la colocan en un campo magnético y que puede estar en el estado, que el núcleo puede estar en el estado de menor energía o de mayor energía, si ustedes aplican un pulso electromagnético corto, aproximadamente de unos 10 nanosegundos, de la frecuencia adecuada, porque yo, para poder hacer que el núcleo pase de +1/2 a -1/2, tengo que aplicar energía y esta energía tiene que ser suficiente para que pase de aquí a acá. A eso se refiere que sea de la frecuencia adecuada. Si yo aplico una energía
de menor frecuencia, pues no voy a alcanzar a llegar hasta acá. ¿Sí? Tengo que aplicarla en la cantidad apropiada para que pueda subir. Entonces, eso provoca que los núcleos absorban esa energía y salten del estado de menor energía al estado de mayor energía. Y eso es lo que mide la resonancia magnética. Y resulta que si ustedes piensan en una molécula y piensan en los protones de esa molécula, aquellos que estén a 3 enlaces de distancia van a interactuar y van a afectar el espectro de resonancia magnética que se obtiene. Aquí, por ejemplo, tienen el espectro de resonancia magnética nuclear, aquí en este caso de protón, ¿sí? De la lisosima. Y ustedes pueden ver, si es de protón, quiere decir que yo voy a ver todos los protones que estén en la molécula. Y aquí pueden ver cómo los protones que son más difíciles de excitar están del lado derecho. Aquí se grafica desplazamiento químico. Entonces los protones que están más hacia la derecha son los que son más difíciles de excitar. Los protones que están más hacia la izquierda son los que son más fáciles de excitar. En este caso ustedes vean cómo esto sería campo alto y esto sería campo bajo. Entonces, aquí vean cómo aquí están los protones de grupos metilo, que son de los más difíciles de excitar en moléculas orgánicas. Luego tienen esta región de protones alifáticos, por ejemplo CH2, CH, en esta región. ¿Sí? Luego tienen protones que están asociados a dobles enlaces por aquí. Luego los aromáticos. Y por este lado tendrían, por ejemplo, aquellos donde aparezca el hidrógeno unido a heteroátomos electronegativos. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, el espectro de resonancia magnética nuclear de protón es muy complejo. Y aquí pues es insuficiente el decir, está en un metilo, pero ¿cuál metilo? O está en un carbono alifático, pero ¿cuál de todos? Entonces, se necesita aplicar otras técnicas de resonancia magnética nuclear para poder llegar a establecer la estructura de una proteína. Aquí, por ejemplo, es el espectro de resonancia magnética nuclear de la globina del gusano marino y sigue siendo de una dimensión. Esto sería, en inglés le dicen chemical shift, en español sería desplazamiento químico y se maneja, las unidades son de partes por millón. Para acá tienen campo alto y para acá tienen campo bajo. Aquí por acá estarían los hidrógenos de carbonos metilos, etc. Y les decía, la señal de un protón se ve influenciada por aquellos protones que estén hasta 3 enlaces covalentes de distancia del protón que estamos comentando. Pero les decía, esto es complejo. Difícilmente, no puedo decir que estos hidrógenos corresponden a este carbono con esta imagen. Entonces, por eso se aplican otras metodologías. Aquí se aplica la resonancia magnética de 2 dimensiones para la misma proteína. Lo que ustedes ven, esta diagonal correspondería a lo que vimos en el diagrama anterior, es decir, al espectro en una dimensión. Y los puntos que aparecen fuera de este espectro, que es el que vimos en el diagrama anterior, corresponde a átomos que están cercanos en el espacio, es decir, no a aquellos átomos que están interactuando porque están a cierto número de enlaces del protón que estamos considerando, sino
que es una parte de la molécula que se acerca a ese protón y que eso hace que exista un acoplamiento de las señales. Es decir, esta señal me indica que hay un acoplamiento entre el protón que aparece aquí y entre el protón que aparece acá. Protones que en la secuencia están alejados, pero que en el espacio están cercanos. Entonces, eso me permite ya establecer posiciones en la que los protones están unidos a átomos específicos, en este caso carbonos. Entonces permite plantear la estructura, ¿sí? Y esto implica el utilizar esto que le estaba comentando ahorita, es lo que se conoce como efecto nuclear Oberhauser, y el método se llama NOESI. Entonces, si ustedes combinan el NOESI con la espectroscopía de correlación total y además esto lo combinan con la información generada de manera similar a esto, pero utilizando ya resonancia magnética nuclear de carbono 13 y de nitrógeno 15, entonces a partir de eso ustedes ya pueden generar una molécula. Ustedes hacen muchos estudios y observan que aquí lo que plantean como una molécula es realmente el promedio de muchos estudios, porque la molécula esta no está en forma de cristal, está está en una solución, por ejemplo. O puede ser que sea la resonancia magnética nuclear, la pueden aplicar a una célula completa o incluso a un individuo completo, a un ser humano completo. Otra metodología que se aplica para estudiar la estructura de una proteína es la microscopía crioelectrónica. Y aquí, ¿por qué se ocupa esta microscopía crioelectrónica? Porque resulta que muchas proteínas para funcionar necesitan acoplarse, unirse a otras moléculas. Entonces estamos hablando de complejos macromoleculares que sería muy difícil estudiar mediante cristalografía de rayos X o mediante resonancia magnética nuclear. Y lo mismo ocurre para las proteínas membranales. En estas situaciones se necesita una metodología en la que podamos estudiar al complejo completo. Entonces, la microscopía electrónica permite ver objetos con diámetros entre 100 y 300 angstrom. Pero para poder hacer esto ocupamos una intensidad de láser, ¿sí? Una longitud de onda correspondiente a la microscopía electrónica. Esto es una radiación de muy alta energía que puede dañar la muestra. Por lo tanto, los que idearon la metodología plantearon el utilizar la microscopía crioelectrónica. ¿En qué consiste? Consiste en que ustedes esa muestra que quieren analizar la van a congelar muy rápidamente. La van a congelar en nitrógeno líquido. ¿Para qué? Para evitar que se formen cristales. Y ustedes van a tener una cosa que se llama hielo vítreo. Entonces, esa molécula o esa muestra, porque aquí ya no estaríamos hablando simplemente de una molécula, puede ser un complejo. Entonces, esa molécula que está en estado, ese complejo que está en estado vítreo, puede analizarse, puede exponerse al haz de luz de un microscopio electrónico, y como está congelada, entonces la posibilidad de que le haga daño se disminuye considerablemente. Entonces ustedes exponen esto al haz de electrones, esa muestra congelada, hacen cortes y esos cortes son expuestos al haz de electrones, y entonces de ahí se van a generar miles de imágenes bidimensionales porque ustedes hicieron cortes.
Y esas miles de imágenes van a estructurarse para obtener una imagen tridimensional. Cryo-electron microscopy starts with the preparation of a pure sample of protein in water. The sample is then frozen in liquid ethane so rapidly that ice crystals cannot form, and the protein molecules are held in their natural shape in a very thin sheet of ice. Electrons are fired at the sample and detected by a camera to produce an image. The molecules in the sample are in different orientations. Application of a computer program sorts the images and groups all those protein molecules that are in the same orientation. Thousands of images are required for each sample. Further software is used to piece the images together to produce a high-resolution 3D structure of the protein. This is gamma secretase, a protein important in Alzheimer's disease. The structure of gamma secretase was determined by scientists at the LMB using cryo-electron microscopy. Being able to visualize a protein at this level of detail allows us to better understand how the protein functions. It opens up the possibility to design drugs that precisely fit proteins and offers an exciting opportunity to treat diseases. Mediante esta técnica de microscopía electrónica, les decía, ustedes van a obtener miles de imágenes como la que se presentan aquí. Esta es la proteína, esta es para el complejo, no es una sola proteína, GRO-EL, que como habíamos comentado, está compuesto de 7 subunidades. Esta sería una parte y esta sería otra parte para formar un canal. Que habíamos dicho, esta sería una chaperona, ¿sí? En particular una chaperonina, donde al interior de este complejo se facilita el plegamiento adecuado de la proteína. Entonces todo esto son miles de imágenes que se integran para llegar a plantear la estructura, en este caso de este complejo de 14 polipéptidos. Y aquí tienen ustedes la estructura obtenida por microscopía crioelectrónica de la telomerasa humana. La telomerasa es una enzima que lo que hace es que cuida los cromosomas, cuida nuestros cromosomas, para que cada vez que exista la replicación, los cromosomas no se acorten, porque el acortamiento de los cromosomas está asociado con envejecimiento y enfermedades. Entonces es muy importante que esta telomerasa esté bien. Y la telomerasa es una enzima que consta de 2 componentes. Ácido ribonucleico, que están viendo ustedes aquí en verde, y proteína, que ustedes aquí ven en la representación de listones. Ok, esta estructura fue obtenida mediante microscopía crioelectrónica y se determinó a una resolución de 10.2 angstroms. Es decir, yo puedo distinguir 2 puntos que están al menos a 10.2 angstroms de distancia. De acuerdo a lo que hemos comentado en esta presentación, para estudiar las estructuras de biomoléculas de gran tamaño y en particular de proteínas, nosotros requerimos de la cristalografía de rayos X. Es una de las opciones donde ustedes tienen que cristalizar la proteína, exponerla a rayos X, y ustedes lo que van a ver es cómo esos rayos X son difractados para generar puntos, reflexiones, y el análisis de esas reflexiones, de todos esos puntos, va a generar mapas de densidad
que luego nos van a llevar a conocer la posición de los núcleos en esa molécula. Sin embargo, decíamos que la cristalografía de difracción de rayos X pues ve solamente un punto, ¿sí? Un punto es decir, una estructura estática. No nos permite ver la flexibilidad, la maleabilidad de una proteína. Entonces, si queremos ver las proteínas en solución, esto se puede hacer mediante experimentos de resonancia magnética nuclear, ¿sí? Multidimensionales, como habíamos visto, combinando la resonancia magnética nuclear de protón, de carbono y de nitrógeno. Se puede plantear la estructura tridimensional. Y como habíamos comentado, aquí no se requiere purificar o cristalizar la proteína. Se puede hacer el análisis in vivo, es decir, en una célula o incluso en un animal de gran tamaño. Otra de las opciones, si queremos estudiar cómo es que se presenta una macromolécula en su medio, es decir, si está interactuando con otras moléculas, etcétera, es utilizar la microscopía crioelectrónica, que implica que la muestra que ustedes quieren analizar la van a congelar, van a hacer cortes y cada uno de esos cortes lo van a analizar, la muestra congelada. Los cortes de esa muestra congelada van a ser expuestos a un haz de electrones y van a ver cómo esos electrones interactúan con las moléculas de esa muestra, y a partir de las imágenes generadas, de las miles de imágenes generadas para los diferentes cortes, ¿sí? Ustedes van a poder determinar van a poder hacer una propuesta de esa de la estructura de esa macromolécula. Muchas gracias.